La sesión de hoy día va a ser la primera parte sobre manipulación de datos. Entonces, en esta sesión vamos a ver cómo crear variables, cómo modificar variables, cómo restringir nuestra muestra a un conjunto de observaciones o de variables. Así que empecemos. Hoy día vamos a ver este conjunto de comandos, que son comandos que sí o sí van a utilizar en algún momento, son bien frecuentes. Los comandos van a ser generate, que es para crear variables nuevas. Va a ser el egen, que es el extended generate, que también sirve para generar variables nuevas, pero es un poquito más completo. El replace, que es para reemplazar valores de una variable que ya existe. El recode es para asignarle nuevos numeritos a una variable en base al agrupamiento de otros valores originales. El sort y el gsort es para ordenar la base de datos según los valores de alguna variable. Entonces veamos, el comando básico para crear variables se llama generate, que se puede abreviar simplemente como gen. Es una variable, es un comando muy simple. Solamente ponemos generate o gen, ponemos el nombre de la variable y ponemos el igual y luego del igual el contenido o la expresión que debe seguir la creación de esa variable. Se recomienda que los nombres de las variables sean en minúscula, solo tengan letras y a lo mucho puedan tener subguiones, guiones, pero ningún término medio extraño. No mayúsculas porque como como Stata diferencia mayúsculas con minúsculas, a veces puede ser un poquito raro. Por ejemplo, imagínense poner la L, pero la L a veces parece I, a veces parece una línea totalmente vertical. No se recomienda poner valores como ñ, por ejemplo, que les comenté que la ñ a veces no se lee bien por stata cuando estamos configurados en otro idioma. Tampoco hay que poner tildes en los nombres de variables. Tampoco poner los símbolos como porcentajes, michis, evitar cualquier eh, elemento que no sean letras, números y guiones bajos. Tiene que ser lo más simple el nombre de la variable. En el generate, para poner la expresión o el contenido de la variable, se puede utilizar operadores. Por ejemplo, puedo crear una variable que sume otras. Puedo crear una variable que reste otras variables. Puedo crear una variable que multiplique otras variables o se multiplica por un escalar. Puedo crear una variable en base a la división de, de otras variables o dividiendo entre una constante, un escalar. Y también puedo elevar a la potencia. Puede ser a una potencia de un escalar, no sé, al cuadrado, al cubo, pero también puede ser la potencia de otra variable. Así que eso se puede normar. Acá hay algunos ejemplos. Vayamos al código. En el código voy a crear variables nuevas. Recuerden que acá en esta parte ustedes tienen que cambiar con la dirección donde van a trabajar. Y vamos a abrir la base de datos que estábamos utilizando, que se llamaba NLSW88, y vamos a crear variables nuevas. ¿Ya? Y antes voy a ir con esto para hacer todos los ejemplos. En esa asignación de valores para la variable, además de multiplicación, división, suma, resta, potencia, también puedo aplicar funciones como las que están acá. Puedo crear una variable que sea el logaritmo de otra variable. Puede ser un logaritmo natural o un logaritmo en base 10 o en otra base también. Puedo crear una variable que sea el exponencial de otra. Puedo crear una variable que sea la raíz cuadrada de otra o el valor absoluto de otra o la parte entera de otra variable o la variable va a ser
el redondeo de otra variable. También puede ser redondeo hacia abajo, redondeo hacia arriba. Todas estas funciones son las más usadas. Evidentemente hay más. Por ejemplo, podría crear una función que sea valores aleatorios que sigan una distribución uniforme. Podría generar una función que sea, eh, no sé, una secuencia y le pongo una semilla para que genere una secuencia en esa variable. Pero lo más conocido son estos. Entonces, vayamos acá. Por ejemplo, acá estoy diciéndole que genere una variable nueva que se llame log su guión wage, donde el contenido va a ser el logaritmo de wage. Recordar que cuando ponemos funciones aparecen en color celeste, no azul, sino celeste. Entonces, log es una función, corro, y cuando voy a la base de datos, voy a encontrar una columna nueva donde está el logaritmo de esta variable wage, ¿no? Recordar que el logaritmo no está definido para el cero, solamente está, no hay logaritmo de cero, ni de menor a cero. Así que si ustedes tienen en wage algún valor que sea cero, en logaritmo wage va a salir valor perdido. Así que eso puede ser un problema porque pierden observaciones. Creo que acá no hay ninguno que sea cero. Vamos a probar, ¿ya? Voy a, a este que está acá, le voy a poner cero. A este también, ya. Y voy a eliminar esta variable. Voy a volver a generar la variable logaritmo de salarios, pero ahora con esta variable wage que tiene dos ceros. A ver, probemos qué sucede. Acá me aparece que en esos dos casos sale valor perdido, ¿no? No está definido, no existe el logaritmo de cero. Eso puede ser un problema porque imagínense que ustedes tienen muchos ceros en esta variable y acá van a tener observaciones perdidas que no van a ser utilizadas en regresiones ni en ninguna prueba estadística. ¿Qué se suele hacer en esos casos? Sobre todo en economía laboral, hacerle esto, poner wage más uno. Esto es totalmente normal y totalmente aceptable porque cuando sacamos logaritmos, que es una aproximación para variaciones porcentuales, no nos importa mucho el nivel de la variable, sino nos importa cuánto crece, ¿no? Entonces, en realidad, aumentarle uno no hace la diferencia entre las demás observaciones, porque lo único que está haciendo es escalar a los individuos, así que es totalmente normal. Y esto suele suceder en economía laboral, porque en economía laboral solamente tenemos valores positivos de salarios de aquellos que están con empleo, y los que están sin empleo están con ceros, ¿no? Entonces, los que están sin empleo tienen cero. Entonces, sería un problema eliminarse a un conjunto enorme de personas que están sin empleo porque no está definido el logaritmo en el cero, ¿no? Entonces, esto es totalmente normal. Cuando chequeen papers en economía laboral, se van a dar cuenta que es totalmente común aumentarle el más uno dentro del logaritmo. Entonces, eso. Veamos otro ejemplo, y perdón, otro ejemplo. Acá estamos generando la variable nueva que se llama wage subió mensual, que es simplemente la multiplicación de wage, que era hora, el salario por hora, lo multiplicamos por 160. Estamos asumiendo que la persona trabaja 160 horas al mes, ¿no? Que serían 40 horas semanales. Solamente estoy escalando el salario, que era por hora, a salario total mensual. También para generar la variable nueva wage-anual, solamente multiplico la variable anterior, que era wage mensual, por 12 meses, y ya está.
Entonces, en realidad es bien fácil generar variables nuevas, solamente que tengan cuidado al momento de definir las transformaciones, sobre todo con logaritmos, también con exponenciales. No necesariamente van a estar definidos todos ellos. También quizás con raíces cuadradas, no hay raíz cuadrada de negativos. Así que chequen su base. Entonces, eso. Luego, para generar variables binarias en base a una condición, existe esta estructura. Creo que acá lo explico. Veamos. Acá está. Crear una variable dummy. ¿Qué es una variable dummy? Una variable dummy o binaria es un indicador de que algo se cumple o no se cumple. Cuando algo se cumple, toma el valor de uno. Cuando no se cumple, toma el valor de cero. Entonces, yo puedo crear variables dummy o indicadores uno cero en base a que algo se cumpla o no se cumpla eh, con otra variable. Por ejemplo, acá lo que estoy diciendo es lo siguiente. Le estoy diciendo, genera la variable, perdón, este sería esta. Estoy diciendo, genera la variable eh, vamos a poner acá white, es white que sea igual a esta condición. ¿Qué es esto? Esta condición que está entre paréntesis me está diciendo que raíz es igual a la categoría uno. Si se cumple eso, es white va a tomar el valor de uno. Si esto no se cumple, esta variable nueva va a tomar el valor de cero. Dentro de este condicional yo puedo poner cualquier cosa que funcione como condición. Por ejemplo, le podría poner mayor. Entonces, si raíz es mayor a uno, la variable es white va a tomar el valor de uno. Si no se cumple esa condición, es decir, que raíz es menor o igual a uno, es y va a tomar el valor de cero. También le podría poner así, menor igual. Entonces, si raíz es menor o igual a uno, es y va a tomar el valor de uno. Y si esta condición, raíz menor o igual a uno, no se cumple, es y va a tomar el valor de cero, ¿no? Y pueden combinar quizás ahí condiciones. Podría poner un adicional acá, podría poner union igual a cero quizás. Si se cumple esa condición, que está compuesta por dos condiciones, es y va a tomar el valor de uno. Entonces debería ser raíz igual a uno y además se debe cumplir que union es igual a cero. Si todo eso se cumple, es y va a tomar el valor de uno. Si esto no se cumple, es y toma el valor de cero. Entonces, esa es una forma rápida eh, de crear variables binarias. Probemos a ver, voy a generar esto y cuando voy a la base de datos, esa variable nueva es white, va a ser de puros unos y ceros. Acá está puros unos y ceros. ¿Y por qué es interesante crear variables unos ceros? Porque el promedio de variables unos ceros termina siendo el porcentaje, ¿no? Entonces, si yo hago acá un table de esa variable es white, el promedio sería el promedio, vamos a hacer. El promedio es el porcentaje de éxito, el porcentaje de elementos que tiene valor de uno. Entonces acá el 72,88% sería los que son white. El 70,88% de mi base de datos es white. Entonces, eso. ¿Por qué sería interesante acá? En este caso, nuestra variable raíz, ¿se acuerdan que nuestra variable raíz era así? Tenía tres categorías. Resulta que a veces tener muchas categorías
no es conveniente. Normalmente partir en muchas categorías una variable puede ser problemático cuando tienes una categoría que tiene muy pocas personas. Por ejemplo, acá 26 tiene muy pocas personas. Entonces, a veces lo que se hace es, en lugar de tres, solamente dos categorías, ¿no? Y dos categorías se puede entender como una binaria, una variable de uno y cero. Y es exactamente lo que hemos hecho acá, ¿no? En lugar de poner white, black y other, simplemente white es uno y black the other va a ser cero en una sola categoría, ¿no? Eso es lo que hemos hecho acá. Ok. Luego, si quieren generar una variable que sea idéntica a la otra, simplemente pongan el igual, y ya está. Esto suele hacerse cuando uno no quiere alterar los valores originales de una variable, así que normal. Otro, otro ejemplo con funciones. Ya hemos visto acá la función logaritmo, acá vemos otra función. Esta función que hemos visto hace algunas clases, str trim, servía para quitar los espacios innecesarios en una variable string. Entonces, yo no tengo una variable string acá, en esta base de datos, pero voy a crearla con esta línea. En esta línea lo que estoy haciendo es la variable que se llama occupation, que era esta, que estaba en categórica. Le estoy aplicando un decode, que era para transformarlo a string, y esa información va a estar con el nombre de OCC. Entonces, esa variable occupation aparece acá al final, pero en formato texto. ¿Qué hace la función strtrim? Quita los espacios vacíos que son innecesarios. Por ejemplo, si yo tendría acá professional, vamos acá a editar. Supongamos que acá tengo en la mitad muchos espacios. Acá tengo al final muchos espacios. Y necesariamente hay muchos espacios en mi base, en mis variables. Lo que hace esta función es quitar esos espacios, que solamente haya un solo espacio en lugar de un montón de espacios, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo acá, genera una variable nueva que se llame nombre o CC, donde va a estar la variable anterior, que es esta OCC, pero quitándole los colores, pero quitándole los espacios vacíos, y solamente eso va a ejecutarlo si en la variable no hay missings. Corro. Y acá está. Creo que no funcionó del todo bien. A ver, probemos. Vamos a borrar. En especial estos que van al final. Acá está. Miren, acá habían espacios innecesarios al final. Acá les ha quitado los espacios. ¿Para qué es útil? A veces sucede en las redes administrativas que al digitar nombres de productos, nombres de personas, nombres de instituciones, digitan con muchos espacios, así que para eso sirve eso, ¿no? No tienes que conocerlo, es una función muy, muy poco usada, pero para que vean un ejemplo acá. Otro ejemplo adicional, vamos a generar una variable eh, aleatoria que se va a llamar, eh, no sé, la variable X, que va a ser una variable aleatoria con distribución uniforme. En estadística, ustedes han visto que las variables uniformes eh,
deben tener un intervalo, ¿no? De qué valor a qué valor van. Vamos a ponerle de 0 a 10. Corremos y acá está una variable nueva llamada x, que tiene valores totalmente aleatorios que salen de una distribución uniforme que va del 0 al 10. Y esta función, bueno, esta opción aparece celeste porque es una función, ¿no? Podemos probar generar una variable y que sea un numerito aleatorio que nazca de una normal. Ponemos R normal, random normal. Y bueno, la normal puede ser estándar, pero también puede tener una media y una desviación que nosotros le digamos. Pongamos una media de 4 y una desviación de 5. A ver, corremos. Y acá está. La variable y son números que tienen media 4 y desviación 5. Veámoslo, si lo dibujamos, vamos a poner histogram de X, que era un uniforme, y nos va a graficar la distribución de esos numeritos X. No es, no es exactamente un uniforme porque solamente tenemos pocas observaciones. Tenemos solo 2246 observaciones, pero se asemeja a una uniforme, ¿no? Dibujemos la variable y. La distribución sí se asemeja bastante a una normal, y acá en promedio es 4, ¿no? Le dijimos que era 4. Acá está. Listo. Acá otro ejemplo de cómo generar una variable nueva que va a ser eh, una interacción. ¿A qué se refiere eso? Resulta que va a generar todos los posibles escenarios donde union toma el valor de 1 y raíz toma el valor de 1. A ver, probemos. Notar que ha creado una variable binaria de 1 y ceros porque acá tenemos una condición, ¿no? Si se cumple que union es igual a 1 y raíz es igual a 1, entonces union white va a ser igual a 1. Si esto no se cumple, si union no es igual a 1 y o raíz es no igual a 1, entonces va a tener el valor de 0 esta variable nueva. Entonces, bastante simple. Lo único que acá tendríamos que tener cuidado es con lo que les comenté de las funciones, que no todas las funciones están definidas para todos los valores. Y también hay que tener cuidado con los missings. Recordar que el missing va a ser entendido como infinito para Stata. Así que si ponemos, por ejemplo, que genere una variable high wage que sea igual a 1 cuando el salario es mayor a 15, a todos aquellos que tienen valor perdido en wage, le va a poner 1 y eso está mal, ¿no? Tenemos que ponerle al final que solamente haga esa acción para aquellos que no son missing. Listo. Entonces, eso. Ahora vayamos a la variable, a la parte 2, que tiene que ver con el comando replace. El comando replace permite poner valores a una variable que ya existe. Entonces, puede ser que yo tenga una variable, pero por alguna razón necesito cambiar los valores. Y bueno, es bastante simple, solamente pongo replace, el nombre de la variable, y luego le pongo la expresión, el contenido nuevo. Si yo voy a tratar de, eh, si no existe la variable en la base de datos, me va a salir un error. Entonces, tener cuidado con eso. Vayamos acá al do file. Vamos a generar una variable nueva que se llame wage2, que es lo mismo que el contenido de wage. Y vamos a reemplazarle a wage2
con valores perdidos si se cumple que wage 2 es mayor a 40. Veamos. Yo tengo la variable wage 2 acá y voy a correr esto. Resulta que ahora a todos aquellos que eran mayor a 40 les ha puesto valores perdidos. ¿Cuántos serán? Vamos. Me dice que son 17. A 17 observaciones que tenían salario 2 mayor a 40 los ha reemplazado con valor perdido. Vamos a buscar dónde están esos. Mm, Acá, por ejemplo. Este de acá tenía un salario de 40,19 y le ha puesto valor perdido porque la condición que teníamos era esta, ¿no? Si tenía mayor de 40 le poníamos valor perdido. Y les comenté que a veces se suele hacer eso para excluir a los valores extremos. Nos supongan que tengo una persona que gana 100 por hora cuando los demás están ganando muy poquito. Entonces tiene sentido quizás quitar a los extremos. Eso. Luego, veamos lo siguiente. Revisamos. Sí. A veces no es necesario cambiar los valores con missings, sino se le puede asignar o imputar algunos valores. No se suele hacer en economía, pero sé que en otras áreas de estudio sí se suelen hacer. Eso se llama imputación. Llenar el valor perdido con, llenar el valor perdido con el promedio de las demás variables, de los demás valores, perdón. Probemos. Vamos a hacer acá un summarize de wage y me va a salir lo siguiente. Vamos a correr todo esto. Me dice, hay 2.246 observaciones, donde el promedio es 7,76. Y tengo, creo, 17 valores perdidos. A esos 17 valores perdidos los voy a reemplazar con este 7,76, ¿no? Voy a asumir que esas personas que no han contestado su salario, en realidad deben ser personas promedio, así que les asigno el valor promedio. Y nosotros recordamos que en la memoria interna de Stata, estos valores de la tabla se guardan como escalares, ¿no? ¿Cómo veíamos eso? Con el return list, ¿no? Con el return list yo veía que este promedio se había guardado con el nombre rmin, así que lo que estoy haciendo acá es reemplaza la variable wedge 2 con ese rmin, que es el 7,76, si hay valores perdidos. Entonces estoy imputando a los perdidos el valor promedio del resto de individuos. Se suele hacer eso, no mucho en economía, pero en otras áreas sí. Ok. También el replace sirve para crear variables en etapas. Por ejemplo, veamos esto. Dice, vamos a crear una variable nueva que se va a llamar grupo de salarios. La variable salarios, que es wage, es continua, pero quizás a mí me interesaría partirlo en categorías, ¿no? Entonces le voy a decir, reemplaza grupo salario con 1 si el salario es menor a 5. Ese sería el primer grupo de salario. Reemplaza la variable grupo salario con el valor de 2 si el salario es mayor o igual a 5 y el salario es menor a 10. Sería la categoría 2. Luego, reemplaza la variable grupo salarial igual a 3 si el salario es mayor o igual a 10 y el salario es menor o igual a 20. Ese sería el grupo 3. Luego, reemplaza la variable grupo salarial igual a 4 si el salario es mayor o igual a 20 y es distinto a valor perdido, a los missings que no los incluye.
Y con eso ya tengo cuatro categorías de salarios, ¿no? Puede ser salario bajo, salario medio, salario alto, salario muy alto. Entonces, eso puede entenderse como una variable categórica, ya que le estoy poniendo qué etiqueta va a tener cada valor. Le digo, define las etiquetas de la variable eh, cuando sea uno es porque es menor a $5. Cuando es 2 es porque va de $5 a $10. Cuando es 3 es la categoría que va de $10 a $20. Y la categoría 4 es que gana más de $20. Ahí estoy guardando las etiquetas, las categorías asignadas a los grupos, a los numeritos. Y eso se guarda con el nombre GRP Sal. Ustedes pueden poner cualquier nombre acá. Y luego le digo, esos nombrecitos que hemos guardado, asígnalos a la variable grupo salarial. ¿Qué va a hacer eso? Lo siguiente. Si vemos la variable grupo salarial, aparece como números, pero cuando corra esto, va a aparecer en azul, porque son numeritos a los cuales he asignado categorías, ¿no? Entonces, este que aparece acá con 10, entre 10 y 20, es la categoría 3. ¿Por qué? Porque acá le dije que 3 significaba de 10 a 20. Este de acá, 2, aparece con esto, porque acá le dije que 2 significaba de $5 a $10. Entonces, el replace puede servir para crear variables así en etapas, asignando categorías paso por paso. Evidentemente hay formas más rápidas de hacer esto, pero al menos yo, por ejemplo, lo hago así paso a paso para no equivocarme. Yo sé que otros lo pueden simplificar esto de forma en 2 líneas quizás, hasta en una línea, pero hacerlo paso a paso no está mal. Se llega igual al mismo resultado. Entonces, eso. Ah, luego veamos la parte 3. La parte 3 tiene que ver con el comando recode, que sirve para asignarle nuevos valores a una variable, pero esos valores van a ser asignados considerando unos valores anteriores. ¿A qué me refiero? Supongamos que yo tengo una variable con 10 categorías, pero 10 categorías se me hace mucho, una lista muy grande. Quiero simplificarlo a 2 categorías, a 3 categorías. Entonces le voy a decir la categoría uno, la categoría 5, ahora llámale categoría uno. En la categoría 6 a la categoría 7, que sea la categoría 2. Y las categorías que quedan, que ahora sea la categoría 3. Lo que estoy haciéndole es, en base a una regla, asignarle categorías nuevas o valores nuevos, pero tomando en referencia los valores originales. Entonces, ¿cómo se hace eso? De la siguiente forma. Es como un replace, ¿no? Es como un replace, pero más directo. Vamos a hacer un ejemplo en un rato para que vean que lo que se hace con recode se puede hacer con replace. Le ponemos recode, ponemos la variable y como vamos a hacer varios cambios, cada cambio o cada regla de cambio se puede hacer dentro de un paréntesis. Acá hay un paréntesis, 2 paréntesis, puede haber más y más paréntesis. Entonces, vayamos con un ejemplo sencillo. Yo sé que la variable rate tiene 3 categorías. Acá dice white, black y other. Si quiero ver los numeritos que están detrás de esas categorías, pongo al final coma null. Null significa no label, sin etiquetas. Y acá me parece que las etiquetas es uno, perdón, los numeritos son uno, 2 y 3. Uno es white, 2 black, 3 other. Lo que le estoy diciendo en esta línea es lo siguiente. Agarra la variable raíz, la categoría que era uno, que siga siendo uno, y que se llame white. La categoría que era 2, que siga siendo 2 y que se llame black. La categoría 3, que siga siendo 3 y que se llame others.
Probemos otro, eso es lo mismo, ¿no? Pero probemos otro. La categoría que era uno, ahora que sea cero. La categoría que era 2, que ahora sea uno. Y la categoría que era 3, que ahora sea uno. Entonces, todos los que eran acá uno, ahora van a ser categoría cero. Vamos a mejor simplificar así, para que sea más fácil. Lo mismo. Ya. Entonces, los que antes eran uno, ahora van a ser cero. Los que antes eran 2 y 3, ahora van a ser categoría uno. Entonces, las tres categorías, estoy simplificando solamente a dos categorías. Probemos. Entonces, resulta que ahora la variable race subguión recode solo tiene dos categorías. White, que es cero, y black y other, que es uno. Y notar la estructura, ¿no? Primero pongo el valor original, luego después del igual pongo el valor nuevo, y luego si quiero le pongo la categoría como si fuera texto. Luego para la otra regla le pongo 2 y 3 que son los valores originales, y luego del igual le pongo la categoría o el numerito nuevo, y luego le pongo la descripción de la categoría. Y si quiero que eso lo reemplace la misma variable, lo dejo ahí. Pero si quiero que genere una nueva variable con esa información, le pongo generate y el nombre de la variable nueva. Entonces, eso. Otro ejemplo. Veamos la variable grade. Vamos a hacer un tab acá de grade. Grade tiene todas estas posibles valores. 0, 4, 5, 6, 7, ¿no? Debe ser los años de estudio completados. Pero tantos valores un poquito me desconcierta. Y yo quiero simplificar esos valores en pocas categorías. Entonces le digo a esta tab, agarra la variable grade y recodifícala. En la primera instrucción o la primera regla, los que van del 0 al 11, es decir, todos estos, ahora que sean categoría uno, que significa sin educación. Y acá pongo la descripción. Luego, en la segunda orden o siguiente regla, le digo, los que eran 12, que ahora sean secundaria, que sea la categoría 2, que es secundaria. Luego, la siguiente regla, los que van de 13 a 15, que ahora sean la categoría 3, que es algo de universidad. Y los que son de 16 a 18, a máximo, acá dice el máximo, que sean la categoría 4, que es universitario a más. Y esa nueva recodificación, que lo pongan en una variable nueva llamada edugroup. Entonces, notar que cuando puse desde tal número hasta tal número, utilicé un slash que va de abajo hacia arriba. Entonces, este slash me da información de rango, ¿no? De tal número a tal número. También puedo poner min y max para decirle que el valor mínimo de esa variable hasta algún valor en específico. Y el max para decirle de un valor específico hasta el máximo posible. Y también le puedo poner como el ejemplo inicial que hicimos, una lista de valores que son los valores originales. Entonces, corramos esto. Entonces, ahora la variable tiene solo cuatro categorías y ya no tantas como eran acá. Y eso puede ser beneficioso en algunos casos. Otro ejemplo. Veamos la variable industry. Es la industria donde trabaja la mujer, ¿no? Pero tab industry. Y hay un montón, ¿no? La primera categoría es agricultura, forestry, fisheries. La segunda es mining, construction, manufacturing.
transporte, un montón de industrias. Pero yo podría simplificar esas industrias en sectores económicos para que sea más fácil de entender. Entonces, acá da un ejemplo. Los que son categoría uno a la 3, estas tres, ahora se van a llamar el sector primario. Y le voy a poner el numerito de uno. Estas tres categorías van a ser la categoría uno, que es primario. Los que van del 4 al 9, este acá 4, 5, 6, 7, 8, 9, van a ser, debería ser 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hasta acá. Van a ser la categoría manufactura, que van a ser la categoría 2. Los que son del 10 al 13 van a ser categoría 3, que es comercio y servicios. Y a todos aquellos que quedan, los demás, van a ser valores perdidos, puntitos. Y esa nueva recodificación va a ser guardada en una variable nueva llamada inGroup. Corro y la variable nueva que está al final solamente tiene esas categorías que son más reducidas que la lista completa que teníamos acá arriba. Entonces, veamos, creo que acá tenía el ejemplo que les comenté. Acá está. Les dije que Recode era como un replace, pero más simplificado. Y acá está exactamente dos códigos que hacen lo mismo en esta parte izquierda con el replace y en esta parte con Recode. Hacen lo mismo. Notar que acá está generando una variable vacía y luego le está diciendo genera categoría 0 en educación cat si la variable grade es menor a 12. Reemplaza el valor con 1 si el grado es 12. Reemplaza la variable educación cat con 2 si grade está entre 12 y 16. Es mayor a 12 y menor a 16. Reemplaza la variable educación cat con 3 si grade es mayor o igual a 16 y no tiene missings. Todo eso, uno, 2, 3, 4 replays, acá lo pude hacer simplemente en una sola línea con el recode. Recordar que estos slash, tres slash juntitos, significan puntos suspensivos, ¿no? Es como decir, este código continúa en la siguiente fila. Este código continúa en la siguiente fila. Ya. Esos puntitos, pero esos slash tres juntos son como puntos suspensivos para continuar el código en la siguiente fila. Ok. Y finalmente, la parte 4, que es el egen. El egen es el comando generate, pero extendido. ¿A qué se refiere con extendido? A crear nuevas variables, pero en base al agrupamiento de otro contenido, que puede ser contenido de filas o contenido de columna. Sé que suena raro, pero veamos. Vamos a hacer algunos ejemplos. Vamos a empezar con, con la ayuda. Ya vamos a help egen. Acá dice, egen es una extensión de el comando generate. Y me dice que puedo aplicar las siguientes opciones. Miren que acá me dice, puedo utilizar estos. AnyCount, AnyMatch, AnyValue, concat, count, cut, div, em. Vamos a ver qué es eso. Fill, group, rango intercuartil, kurtosis, eh, media absoluta, máximo, desviación el de la media, promedio, mediana, mínimo, máximo, un montón de estadísticos. Pero algo interesante es que desde acá todos empiezan con row, 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 row. Notar que todos empiezan con row. Entonces hay un conjunto de acá funciones que empiezan con row y otros que no. Por ejemplo, este que dice min, acá abajo hay uno que es raw min. Acá dice max, acá abajo dice raw max.
Acá arriba dice median, acá abajo dice raw median. Entonces, todos los estadísticos que se pueden utilizar acá tienen su versión raw y también su versión sin el raw. Y eso va a ser interesante. Vamos a empezar con los que no tienen raw. Entonces, veamos acá un ejemplo. Dice lo siguiente. Vamos a generar, acá dice, una variable nueva que se va a llamar media del salario raza, que sea el promedio, min, ¿no? Acá en la ayuda vimos que había un min, de la variable wage. Vamos a solamente hacer esto solito. Le voy a poner el nombre de media sal, nada más. Entonces, decir, genera la variable nueva, media sal, que sea el promedio de salario. Corro. Y cuando abro la base de datos, es 7.76 para todos, para absolutamente todos. Todas las observaciones tienen el mismo valor en esa variable. ¿Qué ha hecho Stata? Ha agarrado wage, que es esta variable de acá, esta, y ha agarrado todos los valores de todas las personas, ha sacado el promedio, y ese valor del promedio lo ha puesto como información acá. Entonces es una constante para todos. Y puedo hacer eso no solo con el promedio, sino con la mediana, los percentiles, la kurtosis, la simetría, ¿no? Con todos los que están acá. La moda también. Probemos, vamos a poner egen moda del salario, que sea, es mode, ¿no? Que sea la moda de wage. Corremos. Y cuando abro la base de datos, al final se ha creado esta moda sal, que es 4.02 para todos igualito. Entonces ha agarrado toda la columna de wage, toda la columna de wage, ha calculado la moda y eso lo ha puesto en la columna de moda sal. Entonces, para eso sirve el egen, para calcular valores utilizando estadísticos. Eso no se podía hacer con el gen solito, ¿no? Entonces, el gen permite utilizar funciones en la asignación del contenido de una variable. Eso es lo interesante. Sin embargo, ponerle una variable constante no tiene mucho sentido, ¿no? Una aplicación más práctica o más llamativa es combinar esto con el by sort. ¿Se acuerdan que el by sort era hacer algo, pero separando por grupos? Acá le estoy diciendo, para cada grupo de raza, de race, genera la variable media del salario raza que sea igual al promedio de wage. Entonces corro eso y ahora media salario es igualito para todos los que son race 1. Notar que acá son white, todos los que son white tienen 8.08, ¿no? Todos tienen la misma medida de salario del grupo white y recién cambia acá. Cuando empieza el grupo black, el salario, el promedio del salario ya no es 8.08, sino 6.84. Y es igualito para todos los que están en ese grupo. Entonces, 6.84, 6.84. Y todos son igualitos hasta el grupo 3. Desde acá empiezan lo que son grupo de race others. Y el promedio de salarios para ellos es 8.55. Entonces, ahí hay una aplicación ya más interesante. Estamos calculando el promedio de salarios para cada grupo y eso se pone en una variable nueva. Veamos esto. Lo mismo, pero para Marriott. Entonces le digo, para cada grupo de Marriott, que eran dos grupos,
que eran solteras y no solteras, genera la variable nueva, media sal civil, que es el promedio del salario para cada grupo. Entonces corro y acá el salario promedio me sale 8.08. Pero ese 8.08 es válido para las que son solteras o casadas. Es válido para las solteras, ¿no? Single. La primera categoría es single. Entonces, todos son 8.08 solteras hasta, hasta la fila 805, que ya empiezan que las que no son solteras, y el promedio para ellas es 7.59. Entonces, eso. Y puedo combinar con cualquier otro estadístico que está en esta lista. Puedo sacar el promedio, la mediana, el mínimo, el máximo, la moda, los percentiles. Puedo hacer un ranking también. Puedo enumerar de mayor a menor según alguna variable. Acá lo que estoy diciendo es que cuente, por ejemplo, que cuente cuántas observaciones hay en wage. Y acá le digo que lo haga, pero por race. Entonces va a contar cuántos son por cada raza. Entonces, por ejemplo, acá me dice, para el race que corresponde a esa persona, hay 583 personas. Para el race al que corresponde a esa persona, hay 1637 personas. Listo. Acá más ejemplos. Lo mismo, separando por ocupaciones. Separa en grupos, cada ocupación es un grupo, y para cada grupo va a generar la variable max sal OCC, que es el máximo del salario. Y lo mismo con el mínimo. ¿Por qué es útil eso? Porque en ocasiones voy a necesitar calcular información relativa de las personas en comparación a su grupo, ¿no? Por ejemplo, quisiera saber cuán alejado está la persona en salarios de su grupo eh, que trabaja en el mismo sector o en la misma industria. ¿Está por encima, está por debajo de sus pares en la misma industria? Entonces, quizás por eso voy a necesitar calcular valores del grupo al cual pertenece. También una aplicación interesante es hacer un ranking. Por ejemplo, acá estoy diciéndole rank, que es una función que también está en esta lista que les mostré. También está rank. Y le estoy diciendo, genera la variable rank subguión wage, donde aplicamos la función o rank según los valores de wage. Entonces, va a enumerar a todas las personas del que gana eh, menos al que gana más. Notar que cada uno tiene un numerito, están enumerando del que gana menos al que gana más. Y creo que acá no puse ejemplos, pero a ver, veamos. Ya. Entonces, esos son todos los que empiezan, los que no tienen row en el nombre de la función. Los que tienen row, por ejemplo, row max, todos ellos ya no hacen el cálculo por columnas, sino hacen el cálculo por filas. Por ejemplo, creo que no he puesto acá algún caso. Voy a poner acá. Por ejemplo, yo quisiera saber la suma o quisiera saber el valor máximo entre X y Y. Acá teníamos las variables X y Y, ¿no? ¿Te acuerdas? X y Y. Yo quisiera sacar el promedio de estos dos para cada persona. Entonces pongo egen, porque el gen no me va a permitir hacer eso. Voy a poner promedio, que sea igual a la raw min, porque es un promedio de fila, entre X y Y. Corro. Y para cada fila, ha sacado el promedio, ¿no?
Este 5,23 es el promedio de este X y este Y. Pero este X y este Y. Podría sacar el máximo entre esos dos. Sí, voy a poner ejem y le voy a decir que saque el máximo de la fila. Raw max entre X y Y. Va a buscar si el X o el Y tiene mayor valor y va a escoger el mayor y lo va a poner en la variable nueva. Pues acá está el mayor para cada fila entre el X y el Y. Entonces, todos los que empiezan con row significa que la operación se hace en la fila y los que no tienen row, que la operación se hace en la columna. Vamos a poner de vuelta gel ejemplo. Entonces, todos los que están con row son porque hacen operaciones en la fila. Un ejemplo interesante va a ser el siguiente. Supongamos que tengamos tres variables, grade 1, grade 2 y grade 3. Acá estoy generando grade 2 y grade 3. Vamos a poner acá grade, grade 1 y grade. Tengo esas tres variables. Supongamos que son las notas, ya las notas del parcial, el final, de su trabajo final. Entonces la idea sería hacer operaciones en cada fila, ¿no? Sacar el promedio, o sacar el máximo, sacar el mínimo. Entonces, para ese tipo de acciones donde quiero hacer algún tipo de cálculo para los valores de la fila, están las opciones que empiezan con RAW. Por ejemplo, acá le estoy diciendo, haz un promedio de fila utilizando las tres variables, grade, grade 2 y grade 3. Y acá está, saco el promedio de esas tres variables. Esa es la utilidad del eje, te permite aplicar funciones al momento de generar eh, tus variables nuevas. Listo. Y con lo último, que es esto de acá. En ocasiones nosotros queremos ordenar nuestra base de datos para seguro encontrar a los que tienen valores más altos, valores más bajos, a los valores extremos, ¿no? A veces es necesario ordenar según algún valor o alguna característica a nuestra base de datos. Y para eso están los comandos sort y gsort. Los dos hacen lo mismo, solo que el gsort es más completo. Pero normalmente el sort es suficiente. El sort va a ordenar los valores, va a ordenar la base según el valor de menor a mayor. Por ejemplo, vamos a ponerle sort wage. Creo que acá no puse sort wage. ¿Qué va a hacer eso? Ordenar a los individuos desde el que gana más poquito hasta el que gana más alto, ¿no? Acá está wage. El que gana menos está acá, gana solo 1,004. Y mientras voy bajando, aparecen valores más grandes. El mayor tiene 40,74. Entonces, lo ordena de menor a mayor. Y los missings los va a poner siempre al final. En caso haya missings, los va a poner al final. Que sea de forma eh, descendente, no se puede hacer con sort. El sort solamente permite ascendente. Si quiero descendente, para eso está el gsort. El gsort permite poner un menos adelante. Si pongo el menos adelante, va a ser de mayor a menor. Si no pongo el menos adelante, va a ser de menor a mayor. Probemos. Voy a poner gsort, solamente wage. Y la base de datos empieza en 1.
en wage uno hasta el 40, ¿no? Hasta el que tiene 40 de salario. Entonces está de forma ascendente. Si quiero descendente, le aumento el menos adelante y ahora la base empieza en salarios altos de 40 y va reduciéndose hacia abajo, ¿no? Eso en el caso de que sean valores numéricos. Si no son valores numéricos, si son texto, lo ordena de A a la Z. La forma ascendente es de A a Z y descendente al revés. Entonces, eso también lo pueden poner. También se puede ordenar según diferentes variables. Vamos a poner, por ejemplo, sort. Primero le voy a decir que lo ordene por eh, race, ¿no? Primero por race y luego por wage. ¿Qué va a hacer eso? Ordenar primero a los individuos por race y dentro de cada race va a ordenar a los individuos por salarios. Vamos a ver. Entonces busco la variable race. ¿Dónde está race? Ya, acá está. Entonces, white era el numerito uno. Acá está. Entonces, todos los que son white están al inicio, porque white era el uno. Luego viene black, porque black era el 2. Todos los black están juntitos, ordenados. Y luego al final está other, que era el 3. Ya está. Y dentro de cada uno de esos grupos se está ordenando por wage. Notar que acá viene en wage uno, desde uno va subiendo 2, 3, sube, sube, 4, bajemos, 7, 8, 9, 10, 11, 25 acá, 40. Y ahí está el máximo que gana alguien en la categoría race, pero en la categoría white. Y luego empieza con los black, que hasta el que gana menos en black, que gana 1,51, va subiendo a 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10. El que gana más en black es 40, gana 40. Y luego empieza la categoría others, donde empieza con el que gana $1 y va subiendo. El que gana más en ese grupo de others gana 25. Entonces pueden ordenar por varias variables, no solamente con una. Puede ser 2, 3, 4, 5, lo que ustedes quieran. Y eso sirve para intentar identificar a los individuos que pueden ser quizás valores extremos dentro de cada grupo. Ok, chicos, entonces eso. Recuerden que los ejercicios que están acá, al final de los slides, queda para ustedes. Ah, ya, chicos, entonces con eso creo que terminamos el código. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Ya, chicos, notar que estamos un poco atrasados con los slides. Las primeras diapositivas que tuvimos eran bien largas. Ahora van a ser diapositivas más cortas, así que
probablemente avancemos más de una diapositiva en cada clase y con eso nos vamos a igualar en los temas. ¿Ya? Ok, chicos, entonces eso es todo lo de hoy. Yo me quedo acá conectado si tienen dudas. Voy a aprovechar estos 10 minutos para calificar su control 2. Había una pregunta que tenía que calificar manualmente y más tarde o mañana temprano subo sus notas al campus. De todos modos, voy a estar conectado un rato más y si no, ya nos vemos la siguiente clase. Cuídense. Profesor, una consulta. En el sílabo salía que el primer trabajo académico va a ser el lunes 27 de abril, o sea, este lunes. ¿La tarea la dejará en Paideia o cómo será?
Eh, Digo, ¿se me escucha? Hola, Nayara. Ahí. Nayara, ¿estás ahí? Creo que ya se fue. Mauro, cuéntame. Sí, justo la compañera había preguntado del trabajo académico. Creo que en el cielo pues Ah, aparecía el 27, el lunes 27 la fecha. no había fijado la fecha. Ya lo voy a ver y les escribo, porque sí, creo que la fecha ya viene, ¿no? Ya por correo les aviso. Ya chicos, cuídense. Mauro, cuéntame. A ver, dame un segundo.